pues eso, como docente, de forma pedagógica, cómo puedes, pues eso, plasmar en un breve esquema esa identificación de los pueblos prerromanos con un sustrato cultural que queda en la actualidad? Bueno, yo creo que los pueblos prerromanos son la arcilla de la que estamos hechos, ¿no? Al final, los estudios genéticos incluso pues demuestran que somos un país bastante homogéneo. Me parece que era el 72% en el caso del País Vasco, que era la comunidad o la región donde más se haya mantenido, y más del 50% de toda la península descendemos de un mismo antepasado, ¿no? Esto, evidentemente, en el pasado pues se ha tomado como leyenda, ¿no? La leyenda de Tubal, el tubalismo es una de las cosas que en época visigoda precisamente se toma como la idea mítica de que toda España desciende de un mismo antepasado, ¿no? Que sería Tubal, y el hijo de Tubal, uno de los hijos de Tubal es Aitor, que es el padre de los vascos, ¿no? Eso en parte es una leyenda, pero tiene visos de realidad. Es decir, la herencia genética de los españoles es prerromana, de época, pues eso, celta ibérica, ¿no? Que luego evidentemente ha tenido aportes posteriores, pero son más aportes culturales. Es decir, a nivel, digamos, de la gente que vive aquí, no ha cambiado mucho, pues eso, diría yo, en 3.000 o 4.000 años, ¿no? O sea, seguimos siendo esencialmente los mismos, ¿no? En el norte, como la romanización fue menor, que es lo que hemos dicho antes, pues perviven muchos más elementos folclóricos, ¿no? Esto se fue extendiendo al sur, ¿no? Con la repoblación dentro de la Reconquista, ¿no? Pero en el norte pues sí que se ven mucho las leyendas, el folclore está muy vivo y son leyendas pues claramente celtas, muchas de ellas, sobre todo en Galicia, en Asturias, que se perviven mucho en las fiestas populares, sobre todo en la España rural en general pervive mucho más de lo que podíamos pensar, ¿no? Donde menos romanizado ha estado, ¿no? Y en los pueblos pues es donde menos, las zonas rurales donde menos urbanismo había, donde menos romanidad había, donde menos cristianismo también, ¿no? Pues es donde más perviven estas cosas. Pero además tenemos que tener en cuenta que la llegada de los pueblos germanos fue un revival de la tradición celta, porque los godos, aparte de las ciudades grandes tipo Toledo o Córdoba, o donde estaban las guarniciones militares, ¿no? Sobre todo en el sur donde había presencia bizantina y demás, el grueso de la población se establece en la zona de lo que hoy es Palencia, Zamora, León, esa zona que ahora justamente este verano pues lo está pasando tan mal, ¿no? Una comarca que se llama los Campos Góticos, pues allí es donde estaba el centro de la población visigoda, ¿no? Y claro, esa era una zona tradicionalmente celtíbera, tradicionalmente de los pueblos celtas, ¿no? Que, claro, tienen un modo de vida muy parecido al de los germanos. Al final, celtas y germanos son bastante similares. De hecho, muchas veces la diferencia entre un celta y un germano es que los romanos le llamaban de una manera o de otra, o que hablaban una lengua u otra, pero tienen la misma visión del mundo. Entonces, hubo un revival pues de todo eso, ¿no? El establecimiento de los godos allí, y sobre todo cuando cae el reino visigodo y se refugian en los Pirineos o se refugian en Cantabria, pues hay una vuelta, digamos, a los godos bárbaros. De hecho, la propia elección de Don Pelayo como jefe es la elección típica que tenemos en la cabeza del caudillo celta sobre el escudo y tal, ¿no? Podríamos decir que todo lo bárbaro, entre comillas, frente a lo civilizado, que sería por la herencia grecolatina, todo lo bárbaro que hay en España es de origen celta, ibérico o germano, ¿no? Entonces, claro, quedan algunas instituciones, por ejemplo, los concejos abiertos que son muy comunes en el norte, las anteiglesias que se llaman sobre todo en el País Vasco, ¿no? La propia jura en el País Vasco del Endacari, allí en el árbol de Guernica, de esto totalmente celta, ¿no? Esto de ese tipo de costumbres, son instituciones que permanecen, son las asambleas de guerreros, ¿no? O las asambleas de hombres libres, ¿no? Muchísimas fiestas son de raíz celta, ¿no? Que ahora muchas veces está habiendo un viaje de ida y vuelta, ¿no? Por ejemplo, ahora con el Halloween, que es una fiesta que conocemos por las películas americanas, bueno, pues en origen, en principios del siglo XX, se celebraba como se celebra en Estados Unidos. O sea, la gente se disfrazaba, se disfrazaba de demonios, se disfrazaba de cosas que podríamos entender muy americanas, pero yo he visto fotos pues, ¿no? del principio del siglo XX, que no hay ninguna influencia de Hollywood en absoluto. Es decir, esto, en la España rural, esta raíz celta, que a fin de cuentas Estados Unidos pues viene de Irlanda, ¿no? Pues aquí la teníamos, ¿no? Muchas fiestas de carnaval. El carnaval que tenemos ahora, sobre todo en Andalucía, pues conocemos mucho el carnaval de Cádiz, ¿no? O en Las Palmas y en Tenerife conocen mucho el carnaval tipo canario, muy parecido al brasileño. Pero si te vas a pueblos del norte de España, el carnaval se celebra de manera celta, ¿no? O sea, son máscaras, la gente vestida con máscaras, celebraciones en el campo. En Portugal, por ejemplo, pervive mucho de eso. Todas las celebraciones de Nochevieja o de Año Nuevo. Y luego muchas fiestas de pueblos que son, pues, pasacalles, son cosas así que no se sabe muy bien. Casi todas son de origen prerromano, ¿no?
el culto mariano en Andalucía, o sea, el culto a la Virgen en Andalucía, que es la región de Europa con más culto a la Virgen María, yo creo que del mundo, quizá. Esto es claramente ibérico, o sea, uno puede ver las damas ibéricas y los cultos a las damas ibéricas son cristianizadas al culto a la Virgen María, porque es que además son muy similares. Cuando uno estudia, por ejemplo, ciertos yacimientos, cómo se hace o cómo se piensa que se podía hacer las fiestas dedicadas a la diosa tutelar, es que son claramente una romería de la Virgen de cualquier pueblo de Andalucía, ¿no? Y por supuesto, un rasgo muy palpable pues es el euskera, ¿no? El euskera es el idioma, uno de los idiomas más antiguos de Europa, y es un idioma prerromano que sigue hablándose a día de hoy, a pesar de los pesares y a pesar de que cada vez, bueno, pues que está más reducido al ámbito rural o se ha estandarizado, que muchas veces yo creo que ha sido peor porque al estandarizarlo se ha, digamos, diluido el euskera real que se hablaba en los años 60 o 50, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una herencia prerromana que sigue existiendo a día de hoy, ¿no? Entonces hay bastante más rasgo prerromano del que creemos, ¿no? A pesar de que, bueno, pues de que haya que buscarlo un poco entre las grietas, ¿no?